18 doctorados. Doctor de doctorado. Doctorado y El no vemos doctorado el del doctorado de lo doctorado. demás, pero bueno. No, para CONICET yo funciono con méritos equivalentes, Claro. normalmente no. Claro. Pero la verdad que quiero entregar el doctorado y terminar en algún momento que sea jubilado. Total, eso. En realidad se lo prometí a mi vieja era de esa época. Mi hijo el doctor y nunca vio mi doctorado terminado. Nunca le estuvo. Saqué, bueno, no sé si eso no se lo comenté, ¿no? Saqué 2 premios, uno de CONEX a las humanidades y el otro de la asociación Bungibor, así que con la derecha más recalcitrante de Argentina me dieron el premio, pero un jurado que está constituido por gente que no era precisamente derecha, como la casa de la francesa esta de Dariel Lavallee, bueno, Luis Orquera y varias gente, Laura Miotti, varios. En fin, esa es la historia. Hice la escuela secundaria en Nacional San Isidro, terminé en el San Isidro, ¿cuándo? Espera un poco, terminé antes del viaje a Europa, creo que sí, que debe haber terminado en 63 o 64 calculo. Nacional San Isidro, el bachillerato, después en la escuela Manuel Belgrano de Bellas Artes, el profesorado en Bellas Artes, el título maestro en Bellas Artes, maestro de dibujo y grabado en Bellas Artes, y después el profesorado en Bellas Artes en la escuela, en la academia, lo que llamaba la Priliano Pueyrredón. Ya prácticamente terminé eso y al año siguiente, cuando cursé todas las 2 escuelas, al año siguiente más o menos terminé antropología. Tardé muchísimo en hacer antropología, empecé, que les digo, en el 67, 68 y terminé como en el 74, 73 fue mi beca a CONICET. Así que tardé un montón de tiempo con 73 más. Yo pensé que me iba a preguntar tan atrás. Que soy de la zona norte, en casa con jardín siempre, hijo de padres que los 2 eran artistas. Mi padre era profesor de Bellas Artes en la Escuela Superior de Bellas Artes en ese momento, Ernesto Lacarco, la que estaba en el balneario. Mi madre era profesora de pintura y de cerámica también. Y tuve la suerte de poder viajar mucho con ellos. Tenía 15 años más o menos, hice un primer viaje a India y a Egipto y eso, entonces yo ya estaba medio imbuido de lectura sobre Gandhi, en ese momento Lanza del Basto y toda la gente que andaba con esta onda más dentro de lo de Gandhi. Así que ese viaje a India me fue muy crucial en mi vida, te diría, porque no solo me topé con la pobreza más espantosa que uno puede ver, sino aparte con gente increíble, muy humana en todo sentido. Me quería quedar en India a ayudar a una misión. Tuve una pelea muy fuerte con mis padres ahí, así que no me dejaron en ese momento. Volví, estuve un tiempo en Europa, después volví acá y ya muy entusiasmado con la cosa de, por un lado, egiptología me gustaba muchísimo, porque estuvimos en Egipto justo ese viaje. Y después, sobre todo con la cosa paleolítico, ¿no? Hice otro segundo viaje a Europa en el 66. Lo de India fue en 62, esto fue tipo 65, donde ya tenía definida como seguir en antropología, porque además era sobrino, ustedes por ahí la conocen, es una danzarina de música, de danza contemporánea, María Fuchs, que conocían en el ambiente, y el hijo de María Fuchs es mi primo hermano, así que yo estaba mucho con ella, y en ese momento María Fuchs era pareja de Carlos Gradín, que estaba empezando a ser técnico en su momento, Osvaldo Menguín, cuando llegó a Argentina. Me interesé por la antropología. Hicimos ese viaje a Europa un año completo. Mi padre llevó una exposición de grabadores argentinos a Francia y estuvimos mucho tiempo en París y andando. Mis padres eran locos por el arte románico, yo lo heredé eso, así que estuvimos haciendo todo un itinerario de arte románico por Europa y yo
aparte viendo cuevas con arte paleolítico y esto, y me fascinó ese mundo de las cavernas y de la cosa del arte paleolítico, quedé así impresionadísimo, ¿no? Un poco esa cosa de algo del misterio, pero aparte esa cosa de esa gente con ese arte tan fantástico en esos tiempos, ¿no? Un tiempo. Entonces quedé como muy prendado de esa cosa de la imagen de los cazadores recolectores, ¿no? Fui a ver muchos museos, estuve trabajando, bueno, conocí principales museos. Después volví y ya me había inscrito en la carrera. Empecé la carrera, en ese momento se dictaban las clases en el rectorado de la universidad y por calle, ya ni me acuerdo, es en pleno centro, y había otras clases en calle Florida, etcétera. Hice las primeras introductorias, e hice la primera introductoria de introducción a la arqueología que dictaba, introducción en ciencia antropológica que dictaba René Lafon, ese momento, arqueología. Introducción en ciencia antropológica. Y bueno, ahí empecé. Ese mismo año, vuelta a Europa, verano 65-66 sería, hice un primer viaje al noroeste argentino, solo con mochila, con una chica que era hija de un muy amigo, un escultor muy amigo de mi padre, Nicasio Fernández Mar, que es Alicia Fernández de Istel. Hicimos juntos, nos encontramos en Jujuy, yo vivía en Jujuy, nos encontramos, fuimos a la Quebrada, hicimos algo juntos en la Quebrada de Inca Cueva, encontramos una serie de sitios más allá de los que se conocían, volvimos, nos separamos, yo seguí para Yavi. Me pasó algo increíble en el mercado de La Quiaca. Hay un viejo ciego que estaba sentado, me senté al lado de él esperando el camión que en ese momento llevaba hasta Yavi porque no había ómnibus, y me preguntó qué hacía, le dije que iba allá, y me dice, sí, bueno, va a encontrar cosas lindas allá, me dice el hijo. Va a encontrar esas canteras, esas cosas raras, me dice que a usted le gusta. Me dijo, no entendía de qué me hablaba al principio, no entendía de qué me hablaba. Y tal cual, bueno, llegué allá y empecé a encontrar sitios precerámicos, lo que en ese momento se llama precerámico, cantera por todos lados, bueno. Y me fascinó, digamos. Volví con todo ese material. Cursé en ese momento lo que podía ser, que era prehistoria americana y argentina, la dictaba Bicha Bórmida, María Sanguinetti. Mostré el material que habían juntado, llave. Le interesó y me lo hizo mostrar a Menguín. Menguín estaba con Gradín en ese momento, le mostré, Menguín dice, es interesante, es muy interesante, usted tiene que seguir con esto, ¿no? Y, ¿qué habrá sido? 4, 5, 6 meses después, Marcelo Bórmida, que en ese momento era el director del instituto, me llama, yo estaba cursando también la materia de él, etnología general, y me llamó para decirme si no quería trabajar con material lítico que él había traído del Uruguay. Bueno, le dije inmediatamente que sí. Así que no bien casi entré en la carrera, me ofrecieron a ser técnico del museo, digamos, del museo, del instituto en ese momento, que funcionaba en el museo. Y bueno, meses más, meses menos, no me puedo acordar bien la fecha de todo esto, pero digamos alrededor del 68, 67, 68, me encontré en lo que era Asia y África en el Museo Etnográfico, con unas mesas llenas de material lítico que había traído de Catalán y Cuarem en el norte del Uruguay. Y ahí empecé mi cosa con la tipología, a ver tipologías, a estudiar tipologías y ver qué hacer con esos materiales. Tenía al lado a Marta Pastor y a Virginia Fortil, que trabajan en antropología biológica y hablaban todo el día. Entonces yo, para poder concentrarme, hablaba fuerte y me hablaba en voz alta. Y me acuerdo siempre que cuando mi primera esposa, Leticia Ferreira, que era en ese momento trabajaba en la biblioteca del etnográfico, los ordenanzas le decían, ese chico, tenga cuidado con ese chico que está loco, que habla con las piedras, ¿no? Bueno, ese asunto de hablar con las piedras, al final terminó en una tipología que armé en ese momento cuando ya avancé con la carrera y lo demás, y pude
Mi primer informe de beca al CONICET fue una tipología que todo el mundo está usando, que nunca se publicó, que off the record todo el mundo lo usó. Bueno, todo el mundo, la gente que en ese momento estaba trabajando con cazadores recolectores, que no eran tantos tampoco, ¿no? Esa es la realidad. Después de trabajar esos materiales de catalanense, cuaraguemense, que había recogido Bormia en el norte de Uruguay, ese material lítico muy abundante, todos de superficie, esos talleres de aquella época. Después, si quieren, volvemos un poco a contarles cuál era el panorama en esa época de los cazadores recolectores. Después de eso, Gradín, a través de unas parientes, tramitó un trabajo en Chocón Cerros Colorados, que fue un trabajo central del instituto, en ese momento a manos de Bormia, durante... yo me fui, todavía seguía, me fui al instituto y seguía todavía. Bueno, empezó en esa década, la década del comienzo de la década del 70, y siguió durante mucho tiempo. Ahí empezamos a trabajar, las primeras prospecciones las hicimos con Gradín. Entonces yo trabajaba paralelamente con estos materiales que habían salido de las primeras prospecciones del Chocón Cerro Colorado, antes que se hiciera la presa, y con los materiales que Menguín le había pedido a Gradín de un sitio, digamos un sitio que le pidió Menguín a Gradín excavar, que es el alero de las manos pintadas en el sur del Chubut, no la cueva de las manos pintadas, el alero de las manos pintadas. Y fuimos juntos en el 70 a excavar este alero. Entonces yo trabajaba paralelamente con los dos materiales, Patagonia del Sur y estas cosas del Nor Patagonia. Y aparte tenía lo mío de llave, así que siempre estuve súper diversificado en frentes de trabajo. A ver, eso fue mientras tanto estaba trabajando en esta ala del Museo Etnográfico, arriba del despacho de Menguín. Bueno, a ver. Y Gradín, bueno, aparte de tener estas relaciones, de ser el compañero de María Fuchs y salir juntos al campo, para mí fue un hombre muy crucial en mi desarrollo, porque aparte de ser amigo, era una persona muy dada con la gente de campo. Una persona de izquierda, había militado en el PC en su momento, todo lo demás, y con una apertura hacia la gente de campo fantástica, digamos, ¿no? Y todavía uno va a Patagonia del Sur y habla de Gradín y siempre se encuentra con alguien conocido. Él era topógrafo en realidad, era asistente de topógrafos y empezó a hacer trabajo de topografía y empezó a hacer algo de colecciones y lo demás, y se contactó con Menguín, y Menguín es el primer técnico de CONICET que nombra a Menguín en su estadía en la Argentina. Y a partir de ahí Menguín como le dejó, le encomendó todo, seguir con las cosas de arte rupestre y arqueología que él había hecho en Patagonia del Sur, en sur Patagonia, particularmente, bueno, en esta zona del sur de Chubut y lo demás. Así que ahí conocí a Menguín, al viejo Menguín en su momento. Menguín era el jefe de la cátedra en ese momento de prehistoria del Viejo Mundo, donde Amalia Sanguinetti era adjunta, creo que era adjunta para ese momento. Estaba Luis Orquera como ayudante. Le debo a Luis mucho también porque fue una persona así súper estricta. Yo entré como ayudante en algún momento en Viejo Mundo, y un poco el que me encauzó realmente fue Luis Orquera, más que Bicha, y aparte que bueno, siempre se portó muy bien con nosotros, Bicha Bormia, muy bien, Amalia Sanguinetti. Pero bueno, empecé esta conexión con la cátedra del Viejo Mundo primero como ayudante, aún siendo alumno, y después no bien me recibí, Sanguinetti y Bormia tenía a su cargo un seminario de arqueología y tenía la cátedra, heredó también o estaba a cargo de la cátedra de arqueología argentina, que sería Argentina 1, sociedades precerámicas, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente en ese momento, pero bueno, era Prehistoria 1 y Argentina 1, ¿no? Y bueno, fui ayudante también en esa cátedra, y bueno, y después me dejó un par de años a cargo del seminario de arqueología,
Ese seminario fue muy importante para mi trayectoria también porque, bueno, estábamos en plena época complicada, digamos, plena 70, ¿qué sería? A ver, estoy pegando saltos altos, estoy hablando de 70 y 75, 76, 74, 76, esos 2 años críticos, ¿no? Pero di ese seminario, vino un montón de gente a ese seminario, entonces planteé un trabajo en Patagonia y me fui con todos los alumnos y eso fue algo muy importante en cuanto a mi planteo de la arqueología también, esta cosa de poder discutir todas las noches de los fogones, de poder abrir un poco el juego a la consulta de todos, y bueno, me importó mucho. Eso por un lado en la trayectoria docente, digamos, ¿no? El otro paso final de mi trayectoria docente fue que un buen día Bormia entró y nos ofreció la posibilidad de armar una cátedra con Ana Aguerre, Ergología y Tecnología. Eso lo armamos exclusivamente nosotros, después Aguerre se abrió y quedó Hugo Jacobacho a cargo, y hasta esa cátedra estuve en Filosofía y Letras hasta que me vine para Tucumán, hasta que me fui a Tucumán. Bueno, les cuento después de la cátedra esa, pero la trayectoria docente es esa, digamos, ayudante de Prehistoria del Viejo Mundo, ayudante de Prehistoria de Arqueología Americana 1, ayudante primero del Seminario de Arqueología, después estuve a cargo de ese Seminario de Arqueología en Patagonia, y después la cátedra de Arqueología y Tecnología, en esa dirección. Todo eso mientras Bormia era director del instituto. Como en 2 aguas sin estar en 2 aguas. Paralelamente está la cátedra de Ergología y Tecnología. Yo planteé un programa más o menos abierto. Resultó que esa cátedra, la gente de La Plata empezó a venir a cursarla, gente de la carrera de Antropología de La Plata. Se hizo, digamos, más o menos famosa la cátedra por eso, digamos, porque se cruzaban gente. En ese momento realmente se estaban consolidando los vínculos Buenos Aires y La Plata, que estuvieron muy cortados desde el momento que que se desplazó González de allá, pero nos juntamos, sobre todo a nivel de alumnos, y esto teníamos muy buena relación. Los congresos de arqueología ayudaron muchísimo a eso, a encontrarnos con la gente de La Plata y discutir con la gente de La Plata. La cátedra sirvió para reforzar eso, y de alguna manera nunca tuve intervención en la cátedra en ese sentido, nunca tuve ninguna mano arriba que me dijeran, puedes decir esto, puedes decir lo otro, digamos, ¿no? En ese momento estaba muy copado con muchas cosas de la arqueología francesa, las cosas del Héroe en su momento, así que estaba buscando un camino distinto de vincular fuertemente etnografía con arqueología, en hacer entender que la interpretación necesitas el conocimiento antropológico para poder meterte con la arqueología. En serio, si no, es como que te queda en una materialidad sin carne, digamos, y eso bueno, lo intenté traspasar en la cátedra de arqueología, entendiendo, bueno, arqueología en ese momento la entendía como todas las formas de analizar la actividad humana en todos sus aspectos. Entonces, lo que hacíamos era como abrir el juego para todo lo que sea uso del espacio, de textilería, todas las técnicas posibles que tengan que ver y qué uso y qué implementación en la vida cotidiana podían tener esas técnicas y cómo se podían interpretar. Jugar con todos esos elementos al mismo tiempo, eso a la gente le gustaba mucho en ese momento, y tenía que ver también con lo que estábamos encontrando, digamos, todas esas cosas que yo les cuento de Inca Cueva y todo lo demás, me abrió la cabeza para entender los cazadores recolectores de otra forma. Y a su vez, la comparación entre lo que estaba pasando en Patagonia y lo que estaba pasando en el noroeste. Son como mundos cazadores recolectores totalmente diferentes. La relación con Chaco, entre los cazadores de la puna con todos los chaqueños y a su vez con los chilenos, etc. Eso terminó en un planteo muy fuerte de las redes de interacción cazadora-recolectora. En ese momento no había tanta gente trabajando. Prácticamente había muy poca gente o casi nadie trabajando en los valles.
había 1 o 2 equipos trabajando en Puna, pero exclusivamente, pocos hacíamos excavaciones, y las excavaciones, bueno, la otra fuerte que tuvimos, que en el mismo Inca Cueva, otro sitio Inca Cueva 4, donde encontramos una casa pozo, con fechas entre 10.600 y 9.200 años, cantidad de material utilizado, muy bien conservado, porque utilizaban camadas de paja, lo mismo en Patagonia, para preparar los pisos de habitación. En esa paja se encontraba de todo, de cordelería, huesos con restos de cartílagos, etcétera, que podían saber perfectamente cómo eran las técnicas de destrozamiento. Un montón de cosas sobre materiales conservados que venían de muchas distancias, y pudimos hablar entonces de redes de interacción muy tempranas. Y bueno, hasta ahora yo insisto en ese mundo cazador-recolector, en el sentido de todo lo que le dejó ese mundo cazador-recolector a todas las sociedades agrícolas posteriores, ¿no? Siempre se creía en ese momento el formativo, lo que se llamaba formativo en ese momento, estas primeras ocupaciones cerámicas o agrofareas en las quebradas y lo demás, tenía que ver con un paquete de rasgos que había venido afuera. Ya no lo creo. Son la misma gente cazadora recolectora que fue trabajando, y creo que las cepas del ADN nos va a dar pronto la razón en eso. Ahora estamos encontrando más esqueletos en la zona de Antofagasta de la Sierra que pueden ayudar a entender este problema. Y esas redes de interacción están trazadas de hace 8.000, 8.500 años en Puna, con todas las quebradas y lo demás. Y lo mismo estoy intentando hacer con la que seguía haciendo Río Pinturas, ver de qué manera el arte rupestre y la tecnología puede ayudar a entender estos circuitos cazadores-recolectores y a rearmar esos circuitos. Nunca un territorio continuo, siempre parches de recursos que se manejan por vía de linajes y lo demás, y de qué manera el arte rupestre está marcando esos sitios y marcando esos derroteros. Entonces, un poco, si les tengo que sintetizar el trabajo, fue en eso, y en armar esas redes cazadoras-recolectoras para un lado y para el otro, y tratar de entender esa dinámica y qué fue lo que entregaron a momentos posteriores. Bueno, todas las excavaciones que hicimos en Puna en ese momento nos abrían un mundo que no tenía absolutamente nada que ver con esa cosa de salvajismo, de talleres, de choppers y de artefactos de guijarro que se pensaba en ese momento, nada que ver, ¿no? Con un manejo de artefactos de madera y de hueso fantástico, con una cosa de ornamentación de la vestimenta, de lo que pasa, nada que ver. Yo les dije, paralelamente trabajaba con Gradín y los proyectos de Gradín con Menguín. El 70 y el 71 excavamos el alero de las manos pintadas con Charles, todos le llamamos Charles a Gradín, a Carlos Gradín. Excavamos con Charles el alero de las manos pintadas, y se juntó a Guerra en la segunda campaña. Y en el 72, 70, 71 excavamos en el verano allá, en el sur de Chubut. En el 72, Gradín tuvo una invitación para hacer una prospección en Río Turbio. Entonces fuimos con el Citroën 13B por la cordillera al Turbio, pero con la idea de parar en Río Pinturas y volver a un sitio que había visto una vez Gradín en el 65, 63 por ahí, que es Cueva de las Manos, que es el ahora Cueva de las Manos. Entonces entramos con el apoyo de Alfonso Barría, que fue el vaquiano original de Gradín, a la cueva, y decidimos que vamos a excavar Cueva de las Manos. Se tramitar los permisos, lo demás, pero fue una decisión importante de ese viaje, que donde también estuvimos en Punta Gualiche y otros sitios. Y un poco tuve una visión muy completa de lo que era la arqueología de la cordillera patagónica, viendo varios sitios, sobre todo el arte rupestre en las distintas zonas. Entramos a Punta Lago Viedma también, etc. Lo que hicimos con ese Citroën no tiene nombre. Y fuimos a Gallegos y estuvimos trabajando en Gallegos. Estuvimos ahí cerca de después una cueva que iba a trabajar Amalia Sanguinetti y las buitreras, pero no la vimos en ese momento. El año siguiente todo el grupo de Bicha Uno fue a trabajar la zona esta de las buitreras, sí, pero estuvimos viendo el cauce Río Turbio y trabajamos mucho en Laguna Cóndor, otros sitios, Morro Filippi, unos sitios próximos al campamento de Río Turbio. Bueno,
hecho esto volvimos por la costa, y el año siguiente empezamos las excavaciones en Cueva de las Manos, con un grupo que incluía a Mario Silveira, Eduardo Scribelli, estaba, bueno, varios compañeros de esa época que habían sido algunos compañeros míos y otros habían sido alumnos. Bueno, Cueva de las Manos fue muy importante por un sitio donde primero me fascinó lo del arte rupestre, aprendí muchísimo arte rupestre con Graín, en realidad discutíamos muchísimo y muy bien, y así que era como una cosa de un diálogo continuo, fluido y muy enriquecedor en todo sentido. Así que bueno, en el 76 se publicaron las primeras cosas de Cueva de las Manos. Eran discusiones de cómo interpretar lo que estábamos viendo. En Cueva de las Manos, no sé, tendría que ver fotos, pero es un palincesto de arte de distintas épocas, ¿no? Después supimos, primero entenderlo, digamos, eran mano con mano con mano, con guanaco con mano. Empezamos a trabajar con las superposiciones, pero eran cientos de superposiciones, para entender qué pasaba con eso. Después de mucho tiempo nos dimos cuenta que en realidad las escenas no eran que veíamos una escena acá, la escena seguía y la podía seguir 9, 12 metros en la pared, y entonces teníamos que reconstruir la escena esa. Ahora, hace 3 años, me di cuenta, por ejemplo, de que esas escenas no solo están en los 12 metros, siguen en otro alero y terminan, son como una historia contada en distintos sectores del espacio. Bueno, pero todas esas cosas eran tema de discusión porque no sabíamos virtualmente nada. Lo que había hecho Menguín era una secuencia muy lineal, apoyada en lo de la alero manos pintadas, que había poquitísimas superposiciones, y en lo de los toldos, donde era una cosa muy homogénea. Él no pudo deslindar dentro de los toldos qué pasaba con el arte rupestre y las secuencias arqueológicas. Entonces, lo de Cueva de las Manos fue empezar como de cero, la verdad es esa, ¿no? Y entonces era continuamente discusión de qué era esto, cómo interpretábamos, cómo enganchábamos, cómo conectábamos esto. De ahí surgió un concepto que yo sigo usando, que es el de conjunto tonal. Nos dimos cuenta que estas primeras representaciones de 9.000 años, utilizaban una paleta monocroma y se distinguían, utilizaban una monocromía, toda una escena monocroma, y después venía otra gente y utilizaba, y para no repetir y diferenciarse de la otra, otro color distinto arriba, y otro color distinto, y otro color distinto, y entonces tenías capas de color distinto con las escenas de casa, que las podías desarmar, que variaban también en tamaños, en la extensión, etc. Bueno, todo eso fueron 3 o 4 años de discusiones para poder llegar a entenderlo, cómo funcionaba, digamos, ¿no? Un poco entrar en ese mundo cazador-recolector, y bueno. Eso básicamente la interpretación, y muchas cosas de la vida concreta, digamos. Cómo interpretar, qué pasaba con los peones, qué pasaba con la explotación en el campo, qué pasaba con los estancieros. Teníamos esta cosa de la doble vertiente, porque por un lado teníamos que hacer sociedad con los dueños de estancia y comer en las mesas con toda la cristalería puesta, y después hacer el campamento con los peones y comer en el fuego con los peones. Entonces siempre estamos con esa doble cosa y ese doble juego, digamos. Esa vida y ese contraste continuo entre la cosa del estanciero, más rico, menos rico, y los peones, que siempre eran pobres, digamos, ¿no? Y con la historia de los peones, generalmente mucha gente de Chile, ¿no? En ese momento Patagonia está muy llena de gente, y casi la mayoría de Chiloé, de la isla de Chiloé. Así que tenían sus historias y sus cuentos. De las historias más increíbles de esa fue, después de excavar Cueva de las Manos, hicimos la excavación de la Cueva Grande de Arroyo Feo, que volvimos a excavarla el año pasado con Aguerre. Hicimos esta Cueva Grande, que estaba muy aislada, teníamos que entrar con los camiones de gendarmería que nos dejaban a unos 400, 500 metros de la cueva, y había que traerse toda la comida y todas las cajas a hombro hasta llegar a un lugar donde acampar. Nos acompañó en ese momento un vaqueano que era Cárdenas, José Cárdenas, que había conocido un hombre, más o menos en ese momento tendría como 60 años, calculo yo, 58, 60 años, y había conocido los pobladores de allí, y nos contaba
que en la cueva que excavamos, la cueva grande de Arroyo Feo, una cueva muy grande, vivía un paisano tehuelche de apellido Altamirano en ese momento, y en una cuevita de abajo donde hicimos el campamento, una muy chiquita, vivía un anarquista chileno que se había refugiado allá por la década del 30, del 40 en realidad, en la década del 40, y había acondicionado la cueva para vivir, mientras que Altamirano era tehuelche de origen y vivía cazando guanaco. Quesada había hecho una huertita, tenía un caballo, había juntado 2 o 3 ovejas que le habían regalado la gente del campo ahí, tenía sus ovejas y tus cosas, y no se visitaban nunca, se gritaban. Uno estaba en la cueva alta y el otro abajo. Bueno, esas historias. Cuando entra la expedición que se hizo a Río Pinturas, que armó Viñati de la Universidad de La Plata en el 50, entra Escalada, Federico Escalada, que era el especialista en tehuelches en ese momento, el médico de la gendarmería. En el 49 se hace esa expedición, y en ese 49 van a la cueva grande de Arroyo Feo y encuentran a Quesada. Y al viejo Quesada, el anarquista, le sacan todos los escritos que tenía Quesada, que los hacía en los papeles de esa envoltura de tabaco, un papel verde con la parte de adentro blanca. Bueno, ahí escribía él sus memorias, sus cosas. Todo eso se lo agarró Gendarmería y se lo quemó en su momento, que hubiera sido una información de repintura fantástica, porque este Quesada, aparte, me contaba Cárdenas, que le ponía nombres de animales a toda la gente y que correspondía pero exactamente al carácter de la persona. Bueno, cosas por el estilo de eso. Tendría que sentarme a pensar, a ver las historias del Pinturas. Pero el Pinturas es una, si usted no lo conoce, la Río Pinturas, es un cañadón inmenso, muy grande, un cañón, le diría, no digo el Colorado, pero un cañón importantísimo, lleno de cuevas y aleros. Y muchas de esas cuevas fueron habitadas por gente que se escapaba de la policía, matreros, etc. Hay varias historias de esas en el Pinturas. Entonces es un lugar poblado de historias, digamos, y los estancieros, allá son estancieros más o menos pobres, no son los estancieros del Chubut con estancias enormes, ¿no? Casi todos, en la mayoría españoles o vascos, gente de una generosidad increíble, y todos tenían historias, y todos los estancieros ayudaban a esta gente, ¿no? Le daban trabajo y ellos se escondían de la policía. Había uno, ya no, ¿cómo se llama? Bueno, bien conocido, había castrado un zorrino, tenía un zorrino como perro ahí que no dejaba entrar a nadie a la cueva. Bueno, cosas por el estilo de historias de la gente, de la vida de la gente, que eran muy lindas. Bueno, Gradín parte recopiló eso en sus 2 libritos, esos medios muy abiertos que escribió sobre sus viajes a Patagonia. Bueno, y entonces estaba por esa cosa de la vida en el Pinturas y toda la vida nuestra con los vaquianos y estancieros y lo demás, y por otro lado seguíamos trabajando en el Chocón Cerro Colorado, digamos, con esa cosa, pero ese doble juego, esa concepción de otra arqueología para el sur, para Patagonia y Santa Cruz, versus esta cosa de superficie, de Chocón, esa insistencia a la cosa de superficie. ¿Por qué esa insistencia? Esa insistencia tenía que ver con todo lo que había hecho Marcelo Borbi en la costa norpatagónica, ese estudio de concheros afuera de material de superficie. Él decía que con la superficie uno podía conocer toda la historia regional bien, la cosa arqueológica, la secuencia la podían armar con la cosa de superficie. Y con ese concepto de los sitios, de cómo trabajar los sitios de superficie, estas cosas de trabajo en área y lo demás, se encaró el trabajo de Chocón Cerro Colorado. Y trabajamos, obviamente, con un montón de cosas de superficie. Cuando yo les hablaba del problema precerámico en esa época, es que también en la Puna se estaba haciendo eso. Sigliano, los primeros trabajos de Sigliano en la Puna, todos tenían que ver con esta cosa de los talleres, de los bifaces, de los choppers, etcétera, que por otro lado en San Pedro de Atacama lo estaba haciendo el padre Lepage con los sitios de superficie también. Lo que planteamos en Cueva Las Manos es una cosa distinta. Empezamos a excavar,
nos dimos cuenta que las cosas más viejas no tienen nada que ver con eso, era una cosa súper sofisticada. Y lo mismo pasó en La Puna, donde yo seguí trabajando en Inca Cueva, hablamos con Alicia Fernández Stelli, hablamos con Sigliano en su momento, que había excavado ahí. Me acuerdo de las palabras de Sigliano en La Plata, me dice, no chicos, no se metan ahí, uno excava y no entiende nada, qué es lo que pasa, digamos. Y sí, había hecho un pozo de casi 2 metros de profundidad en una de las cuevas de Inca Cueva, de la quebrada Inca Cueva, saliendo de la quebrada de Humahuaca, en el borde de La Puna, saliendo de Humahuaca, de la quebrada. Y la verdad que, claro, había encontrado los materiales esos viejos, como lo de los talleres, con las casas enormes y lo demás, pero también las pequeñas puntas retocadas perfectamente con raspadores, etc. Y no se entendía nada. Y bueno, yo le ayudé, Alicia en ese momento tenía su primer beca con ICE, le ayudamos a excavar un sitio en Inca Cueva 5, en las nacientes de la quebrada de Inca Cueva. Ahí teníamos un vaquiano, un hombre encantador, un viejo poblador de la zona, un pastor, Carlos Lamas. Y Carlos Lamas un día me dice, ¿no quiere don Carlos conocer un sitio que hay allá que a lo mejor le va a interesar porque está en la boca de la quebrada y como que se ve todo de ahí? Bueno, fuimos los dos, Carlos y yo, y en ese camino encontré otro sitio muy raro, una cuevita muy chiquita llena de piedras y con piedras, bloques de piedra de cuarcita que obviamente no estaban en la cueva, habían llegado a la cueva. Moví uno de esos bloques y salió uno de estos, ¿cómo se llama? Los machos estos para encender, para los yesqueros le llamamos nosotros, que son para encender fuego por fricción rotativa. Y bueno, volví, le dije a las chicas, hicimos un primer sondeo ahí, nos topamos con una cosa maravillosa que era como un depósito. ¿Cómo te puedo explicar? Ahora estamos buscando interpretación, pero en ese momento lo consideramos como un depósito de todo lo que la gente tenía. Madera, hueso, artefactos de hueso, de madera, la cantidad de pedazos de tejidos de malla, bolsas de malla, todas de fibra vegetal, la mayoría de fibra vegetal, había lana también de camélido. Bueno, puntas lanceoladas chicas, algunas todavía con los tientos contenidos en la porción central del limbo. Bueno, cuentas de collar de lo que pidan, unas tremendas espátulas larguísimas hechas con unas mandíbulas que después supimos que era tapir de la yunga, montón de cueros de lagarto de la zona selvática, toda la cordelería y la hilandería, digamos la textilería que estaba hecha sobre fibra de palma, de una palmera que se llama palma chonta, de una Acrocomia chonta, que crece en la selva oranense. Todas las fibras eran de esta. Bueno, cantidad de cosas que en ese momento fue un hallazgo que era muy difícil entender qué diablos era eso, ¿no? Lo llevamos al museo, cayó en ese momento, teníamos todo por afuera y cayó de visita Alberto Rey González, vio ese material y nos ofreció a Alicia y a mí participar en el congreso, el segundo congreso de arqueología que se hacía en Salta. Y ahí llevamos el material ahí tuvimos que ver toda la bibliografía chilena para entender qué es lo que pasaba, vimos que había muchísima afinidad con el lado chileno y cosas con el lado chaqueño que no podía entender porque no había arqueología de Chaco en ese momento, más que lo etnográfico. Así que fue un descubrimiento importante, digamos, en ese momento, y lo sigue siendo todavía. No volvieron a aparecer sitios de ese tipo tan específicos. Creímos que era una tumba, por supuesto. Cuando llegamos al fondo, había una tremenda bolsa de red que se veía allí. Cuando destapamos o pinceleamos y salió la bolsa de red, 400 y no me acuerdo cuántos pedazos de cuero, de lonjitas de cuero, nada más que eso adentro. Entonces, bueno, era una cosa rara, digamos, en ese momento. La FON no lo pude interpretar, cuando Diego González dijo esto es precerámico, esto tiene que ser viejo, que sea, y después, bueno, nos dieron las primeras fechas de carbono de 4.000 y tantos años de antigüedad que enganchaba con lo que le llamaban arcaico tardío del lado chileno. Y bueno, un descubrimiento importante en ese momento que creo que nos abrió un camino
dentro de la arqueología, pues lo presentamos y tuvimos muy buena acogida en el Congreso de Salta. Y eso fue también otro problema, digamos, político de ese momento, digamos, porque Bórmida y González estaban recontra enfrentados en el CONICET, ¿no? Estaban los dos en el CONICET y representaban las dos facciones del CONICET, la de la izquierda y la derecha, digamos. Bueno, en el medio de esa cosa, yo le estoy contando lo de la Puna y yo seguía manteniendo paralelamente Puna y Patagonia como área de trabajo. Y en Patagonia dos frentes, porque estaba yendo a Choconcerro, Colorado y esto. Y trabajando, porque digamos, Vichagormia un poco dejaba las tipologías de los sitios a mi cargo. Y bueno, el punto es que en esa ida y vuelta Patagonia, Puna, ocurre esto del seminario de arqueología y mi llevada de alumnos a Cerro de los Indios, a Santa Cruz, a Lago Posada, a excavar un sitio de arte rupestre con todos los alumnos del seminario de arqueología de ese momento. Tuvo una concurrencia masiva, los chicos habían pagado los pasajes, habían conseguido un subsidio del Fondo de las Artes, primer subsidio que obtuve, con eso ayudamos a parte de los viajes. Después conseguimos, justo que había un lío con los límites y estaban los chilenos y los gendarmes nuestros con los helicópteros en Perito Moreno, así que los llevaron a todos en helicóptero hasta Lago Posada, salvo algunos chicos, Marioneto y otras que entraron con los Citroën allá. Se hizo un enorme campamento, nos prestaron una estancia que estaba abandonada ahí, así que hacíamos el campamento ahí. Mucha discusión, ahí los conocimos. Era gente de todo tipo de ideología que quieran ver. Las discusiones de la noche eran fantásticas, ¿no? Porque había de los que se iban solitos a un rincón a hacerse unos huevos, no querían hacer nada con los otros que todas las discusiones. A ver qué gente. Mónica Solís, Ana Llavazares, Cristina Belelli, Mario Silveira, la que era su novia en ese momento, que fueron profesores en historia, en la carrera de historia. Eran gente de guardia de hierro del peronismo, había gente que era montonera, había gente que era del PC, como Boschín en ese momento. Bueno, cuando yo vuelvo de esa campaña, me llama Marcelo Bórmida, no voy a olvidar nunca eso, está muerto, así que lo puedo decir ya, y no sé, bicha, cómo estará, pero me llama, tiene una lista adelante y me pregunta: ¿usted, Achero, cómo fue al campo con toda esta gente? Y yo: sí, la gente fue por su cuenta, le digo, tuvo una excelente campaña, se excavó muchísimo, todo bien, no hubo pelea, le digo, no hubo nada. Me dice: pero usted sabe que esta persona del PC, que este guardia de hierro, que este tal, y que este tal, y que este tal, y que este tal, y que este tal. Y digo, no lo sabía, pero me enteré ahí cuando se hacían las discusiones, le digo que cada uno reflejó lo que sentía, digamos, y que pensaba. Y nunca me olvido esas palabras, ¿no? Pero usted no se da cuenta que estamos en guerra y que esta guerra es de exterminio. Tómate. Ahí se me bajaba la estantería con todo. Una decisión tremenda, porque justo habíamos tenido el segundo hijo nuestro que no lo esperábamos, con Leticia, que estaba casada con lo que era la ayudante de la biblioteca del etnográfico. Y bueno, ¿qué hacer? Digamos. Yo no quiero ver a nadie de esa gente dando vuelta por el instituto. Me junté con toda la gente, les comenté lo que pasaba. Yo no sabía qué hacer, si renunciar, si irme, qué hacer, digamos. En ese momento había pedido la beca CONICET, que a la semana me dijo también que mi beca del CONICET no iba a salir por razones políticas. Estaba en una situación muy complicada con Leticia y con los chicos, de tratar de vivir en ese momento con los sueldos de técnico de la facultad, que no era fácil. Bueno, como hormiguita tomamos la decisión con los chicos de sacar los materiales de Cerro de los Indios y trabajarlos fuera del instituto. Se armó una especie de asociación en ese momento, sobre la base de la casa que nos prestó el padre Lidia Nacuzzi. Se hizo unas primeras publicaciones o se presentaron los trabajos
y yo seguí en el instituto, trabajando con Gradín y ese año trabajando con Gradín. Ese año fue también la segunda campaña de Arroyo Feo, y ese año, por ahí, antes de que pasara lo que les voy a contar, salimos todos de la revista Cabildo, como gente de izquierda que estábamos haciendo terrorismo intelectual, digamos. Cabildo la manejaba el arquitecto Randler en ese momento, que era uno de derecha furioso, muy amigo de que era el director del Instituto de Antropología en ese momento, Cáceres Freire, al cual yo conocía por otro lado también, con la que era la esposa de Carman, era el director del Automóvil Club en ese momento, era muy amiga de este grupo, de gente muy nacionalista, muy de derecha, ¿no?, que estaba muy nucleada en el Instituto Nacional de Antropología en ese momento. Entonces nos sacudieron a todos, con Gradín a la cabeza en la revista Cabildo, y después, cuando vinimos de la campaña, la segunda campaña de Arroyo Feo, nos encontramos que estaban todos los materiales de Río Pinturas tirados fuera en el patio del Clínica, y que Bormia había decidido que Gradín no tenía más lugar de trabajo ahí. Con lo cual, bueno, decapitaron al equipo, digamos, de Río Pinturas de alguna forma, y eso fue... Pero yo me con las fechas, porque me hago lío con las fechas. Eso fue antes, es decir, el último momento de Bormida, antes de que tomara la dirección del instituto, que era del grupo de O'Farrell, como se llama Guillermo Gutiérrez. Antes que Guillermo Gutiérrez tomara la dirección del instituto, Bormida toma esta decisión y Gradín se tiene que ir del Instituto de Arqueología, Instituto de Antropología se llamaba en ese momento, no Arqueología, y ¿dónde va a parar Gradín con todos sus antecedentes con la revista Cabildo de por medio? La que le dio alojamiento fue en la Universidad de El Salvador. ¿Cómo se llamaba esta profesora que estaba en ese momento? Estaba Sueta, de profesor de arqueología en la facultad nuestra, que era de El Salvador, y Chela Lanzone. Ellos dos le ofrecieron un lugar de trabajo a Gradín ahí, y le ofrecieron también un lugar de trabajo a Rey González. En el mismo escritorio estaban Gradín y González, los dos refugiados digamos, de izquierda, metidos en la Universidad de El Salvador. Viene la cosa fuerte con Cámpora y todos los demás, viene O'Farrell a la facultad, como decano, como de rector o decano, ¿no? O'Farrell como decano, y Guillermo Gutiérrez lo nombran director del Instituto de Antropología. Guillermo Gutiérrez había estado con nosotros en Inca Cueva, me conocía bien. El devenir de esa casa de Villa del Parque, después de que el padre de Lidia necesitaba esa casa, fuimos a parar en una pieza que nos alquilaba Guillermo Gutiérrez y la gente que tenía una revista de antropología, ¿cómo se llamaba en ese momento? Que era absolutamente del grupo O'Farrell, digamos, estaban con esta cosa de Fanon y de toda la cosa de la liberación en su momento muy fuerte. Bueno, le alquilábamos una pieza a ellas y ahí trabajamos los de Inca Cueva y las otras cosas del norte, particularmente con el grupo que había armado yo para trabajar lo de Inca Cueva. Así que estamos en pleno contacto con Guillermo. Cuando entra Guillermo Gutiérrez, por supuesto, ¿qué dice África? Cuando entra Guillermo Gutiérrez a la dirección del instituto, por supuesto, antes de ir a saludar a Bormia, que lo estaba esperando parado, dio la vuelta en la rotonda a saludarnos a Gradín y a mí, porque era cosa. Y esa, bueno, peor todavía, fue una cosa muy fuerte. En ese momento estuvimos muy bien con ellos, pero bueno, duraron lo que duraron. Empezaron todos los líos montoneros, guardia de hierro, todos los cadenazos de lo que pasaba en las clínicas en ese momento, que era muy fuerte, muy fuerte. Entonces, yo fui siempre un apasionado por la arqueología de campo, y bueno, en eso un poco sigo ahora, pero la historia post-Bormia en el instituto, bueno, ustedes un poco la conocen, se incendió el instituto en su momento, Bormia volvió a tener el poder después de aquellos momentos. En ese momento que
consiguieron el lugar de 25 de Mayo, donde está ahora el Instituto de Antropología y de Arqueología que se creó después, sobre la base de Antropología. Nos mudamos a 25 de Mayo con todo lo que implicó eso, porque fue mudanza a pulmón limpio. Si ese sótano de 25 de Mayo hablara, caería en la página negra de todos los museólogos del mundo, digamos. Pero así fue, digamos. A pulmón hicimos toda esa mudanza y yo estuve en el instituto hasta el 91. En ese momento ya había entrado Luis Borrero, había entrado Hugo Jacobacho, éramos 3 o 4 fuertes en arqueología en ese momento, y paralelamente está la historia del Instituto Nacional de Antropología. Cuando Cáceres Freire está por dejar la dirección, se hace como una votación interna y la gana Diana Rolandi, la que está ahora en la dirección del Instituto de Antropología. En ese momento Diana era muy afín al grupo de Raffino, de los arqueólogos, digamos, del grupo Sigliano de la Universidad de La Plata. Y Sigliano, antes de morir, tenía un proyecto muy grande en Antofagasta de la Sierra, un proyecto arqueológico, antropológico, folclórico, todo lo que abrir todo un juego para distintos tipos de especialistas en Antofagasta de la Sierra, en plena puna catamarqueña, desierto absoluto, ¿no? Nos invitan a Gradín y a mí en ese momento también a participar en todo lo que sea estudio de cazadores recolectores. Aceptamos, pero se agrava la salud, Sigliano murió al año siguiente, el proyecto de tronco, y cuando Diana Rolandi se hace cargo del Instituto Nacional de Antropología, vuelve a refritar ese proyecto y nos vuelve a llamar. Y ahí me ofrece la alternativa de pasarme del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA al Instituto Nacional de Antropología. Y eso lo acepté, digamos, y me fui con parte de que era el grupo de trabajo mío en ese momento, Cristina, Belele, Rafa Gol y toda esta gente, todos estos arqueólogos, a tener base en el Instituto Nacional de Antropología, con el trabajo de Antofagasta de la Sierra, pero paralelamente seguía en la Universidad de Salvador con Gradín. Y más o menos al mismo tiempo, Diana le ofreció a Gradín también ir al Instituto Nacional de Antropología, así que nos volvimos a juntar en el INAPL Gradín con nuestro equipo original y Aguerre, que estaba dando vueltas también por allí. Pero empecemos con lo ético por ahí, porque estamos más enganchados con la cosa de las comunidades y lo demás. Bueno, así como aprendí todas estas cosas con Gradín en Patagonia, las traduje tal cual en la puna jujeña, digamos, ¿no? Mi relación con Carlos Lamas no fue solo la relación con un vaquiano de esa época, sino con toda la familia. Fui a vivir a la casa de la familia. Emma Lamas, la hija, sigue siendo pastora en Inca Cueva, la sigo visitando cuando voy, etcétera, etcétera, etcétera. Y primero me di cuenta, hablando con la familia, participando en la vida de la familia, de qué manera juega toda esa conexión, esa red de interacción, como yo lo llamaría, de la familia para poder subsistir en ese ambiente de puna como pastores, con una mínima entrada de plata, digamos. En el fondo, en esa época, digamos, 60, 70, 80, lo que cambiaban, lo que vendían de lana, lo que vendían de carne, a gatas le alcanzaba para vivir. Todo era relaciones con la familia extensa, la fruta que traían de abajo, la cosa que traían de la puna, todo eso era la forma de subsistencia de ella. Yo me empapé un poco de eso y entendí lo de pastores de esa perspectiva. Ahora, ¿qué pasó con lo de Antofagasta, digamos? ¿Y qué pasó con lo de Inca Cueva? Siempre abrimos la excavación para que todo el mundo viera lo que hicimos. Y lo que aprendimos con la participación de Emma Lamas, de Carlos Lamas, fue increíble, ¿no? Sacabas una raíz y te decía, esto lo usamos para tal cosa, esto lo usamos para tal otra. De un momento que tenías
una información de lo que estaba saliendo allá que era de una riqueza increíble, digamos. Te servía, por lo menos, para generar hipótesis para contrastar después, digamos, y ver qué es lo que pasaba. Bueno, entonces, esa relación siempre, ¿no? Esa relación siempre fue con toda la gente. Incacua se acabó, digamos, a puro pulmón en la década del 87, 88, por ahí. Años después, en el 2000, digamos, no hace mucho tiempo, se arma las primeras estas jornadas que se hicieron de Tilcara con gente de las comunidades indígenas y demás, y aparecen dos personas que se llaman como representantes de la comunidad de Azulpampa, donde está Inca Cueva, y me echan en cara la falta de información sobre Inca Cueva. Para eso nosotros hemos hecho un tremendo dossier y la desatención de Inca Cueva. Que eso tiene que ver con la provincia de Jujuy, digamos. La provincia de Jujuy en su momento, cuando crean la Dirección de Antropología que maneja los sitios arqueológicos, nos piden un informe de Inca Cueva, que se lo completamos, y la opinión de cómo se tenía que manejar Inca Cueva los sitios de arte rupestre, una quebrada que entraba mucha gente y que, por desgracia, el gasoducto norandino hace una entrada de camino y llegó un momento que mientras el camino estaba funcionando entraba el mundo, hasta ahí nomás de las cuevas y lo demás. Hicimos un relevamiento con la gente del Instituto Nacional de Antropología de la cartelería y las inscripciones en Inca Cueva. Y la enorme sorpresa fue que eran casi todas de los chicos de los colegios de la Quebrada Humahuaca. No eran de turistas, eran de la gente de Humahuaca mismo. Eso lo pusimos en el informe, dijimos que no podía haber simplemente una reja, que había que pagarle a un cuidador. Y bueno, me echan en cara ese problema, y bueno, empiezan estos líos con las comunidades indígenas. Pero ¿qué pasa, digamos? Toda la Dirección Nacional la Dirección de Antropología de Jujuy tiene todos los informes del caso. Hay trabajo publicado. Yo lo que hice en ese momento fue ir a la biblioteca, sacar todos los trabajos, hacerle un dossier con todos los trabajos y dárselo al tipo. Me lo tira sobre la mesa y delante de todo el público dice: no, nosotros queremos una compensación que no es esto, que es plata o lo que fuera. Hasta ahí llegué, le digo: mira, hasta acá llego. Inca Cueva no tiene problemas de saqueo nuestro, nosotros las excavaciones las dejamos perfectamente puestas, tapadas y lo demás, y si hay guaqueos de la gente, ustedes tienen que hacer el control. La Dirección Provincial de Jujuy no cumplió con lo que nosotros le pedimos del cuidado de Inca Cueva, así que eso llega un momento que no es responsabilidad nuestra. Se enojaron, después me contaron que en realidad esa persona no era representante concretamente de la gente de Inca Cueva. Me encontré con la hija de Malamas, arreglamos las cosas, le expliqué, me dicen que no, bueno. Pero tuvo una entrada fuerte con la comunidad del área jujeña, no con Antofagasta de la Sierra. En Antofagasta de la Sierra, la comunidad nunca quiso inscribirse como comunidad indígena, sigue siendo campesinos, digamos. Y hicieron una cooperativa de productores de lana de llama y de oveja, pero nunca se quisieron meter. Tenemos una excelente relación con ellos. Y se dio el caso, por ejemplo, de encontrar dos momias en Antofagasta, un chico de unos 3.600 años y otra momia de unos 500 y pico de años, y que nos juntamos con la comunidad y dijimos: ¿qué quieren hacer con esto? Queda en Catamarca, archivado. No, queremos exhibirla. Queremos exhibirla. Y las exhibimos, digamos, en contra de la opinión de muchos arqueólogos en los congresos de arqueología. Ahora, yo ahí tuve otro segundo dilema fuerte. ¿A quién le hago caso? ¿A la comunidad o al colegio de arqueólogos? Al colegio de arqueólogos, a los dictámenes de los congresos. ¿De dónde vienen esos dictámenes? Esos dictámenes vienen operados de todo lo que pasó en Estados Unidos con los problemas de los muertos y lo demás, y se traslada acá. Pero el problema de los muertos es tal como lo están planteando. En la comunidad andina, los muertos se han mostrado siempre. Los muertos son algo de la parte de la vida. Y vos ves, estas momias son visitadas por toda la gente. Y el chiquitito, el bebé de la Peña que encontramos, este que tiene 3.600 años, encima dicen que trae suerte, ¿no? Entonces van todos a verlo. Entonces hay una relación que se arma entre el objeto arqueológico
persona, no persona en este caso, y la gente, que vos no tenés por qué quebrarla, digamos. Es la comunidad, es la decisión de la comunidad con su futuro. Esa es una experiencia que está funcionando muy bien en el sentido que ya hay talleres, que hay una conciencia, hicieron un grupo de preservación de los sitios, nos piden conferencias cada rato. El otro día tuvieron un problema con la minera, fue el grupo mío a defenderlo frente a la minera, no va el intendente, no va el diputado, ¿viste? Al final somos los arqueólogos que estamos sacando la cara por la gente, y eso está funcionando muy bien en el sentido de que sentís que sos útil a lo que ellos necesitan, ¿no? Esa utilidad del científico frente a lo que el pueblo realmente necesita. Y no es que nosotros le estamos bajando el libreto diciendo tienen que hacer esto. ¿Qué quieren hacer? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué quieren hacer con los restos arqueológicos? ¿Qué quieren hacer? No, quieren que traiga plata a la comunidad, quieren que esto signifique más turismo para el pueblo, que puedan controlar el turismo de ellos. Eso es lo que quiere la gente. Bueno, otra experiencia, Amaicha del Valle, las famosas ruinas de Quilmes, absolutamente emblemáticas. Cuando yo llego a Tucumán, que tengo que contarte también cómo llego a Tucumán, es otra historia. Cuando llego a Tucumán, las ruinas de Quilmes estaban dadas a concesión a un artesano de la zona que se llama Cruz, de apellido. Este Cruz arma un hotel, construye un hotel a expensas de la ruina. La ruina de Quilmes fue reconstituida en la época del proceso por Di Frieri y Pelicero. Pelicero es un arqueólogo de la UBA que era director del Instituto de Tilcara, que sucedió al viejo Casanova. Con Di Frieri de la facultad, del geógrafo de la facultad, que era director del Instituto de Geografía, armaron un plan para reconstituir las ruinas de Quilmes. Reconstruyen las ruinas de Quilmes, pero sin, digamos, con las técnicas de anastilosis que se usaban en arqueología, que es usar exclusivamente la piedra que está en la caída en los muros. Trajeron piedras de afuera, pusieron piedras blancas de cuarzo, metían con los muros porque habían otros sitios que tenían estas piedras como decoración. Hicieron un montón de cosas de esas que no eran el Quilmes real, digamos. Hicieron un museito chiquito, muy chiquito, con piezas que no estaba clara la procedencia, no había un catálogo de piezas importantes. Bueno, todo eso era un aquelarre cuando yo llegué a Tucumán. Estaba Víctor Núñez Reguero, director del Instituto de Arqueología de Tucumán. Fue él el que me dio alojamiento, digamos, en Tucumán, porque fue un cambio de pareja, mi pareja, digamos. Me vine aquí, bueno, de ahí me quedé en Tucumán desde entonces, pero en ese momento lo de Quilmes era una situación complicada. Cambia el gobierno, cambia Bussi, y sale un diputado que era Sisto Terán, que ahora se está presentando en intendente de otros lados, que era el que le había dado todas las prebendas a este Cruz. Cruz empieza a pelear con la comunidad de Quilmes, bueno, la comunidad arma un grupo grande, un cacique importante, etcétera, etcétera. Nos piden del instituto que vayamos a activar algunos sitios arqueológicos en un lugar que se llamaba El Remate, cuando uno baja de Tafí el Valle hacia Mancha, más cerca de Tafí. Vamos, trabajamos, invitamos a las escuelas, a las maestras, van los chicos, las maestras, van gente de la comunidad indígena también a ver las excavaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En eso estábamos apoyados por el cacique de ese momento de la comunidad indígena, que era Miguel Pastrana. 2 años después hacemos un taller en la escuela primaria para ver qué había quedado de todo lo que habíamos informado y las conferencias que íbamos a dar con los chicos y lo demás. Y último grado, ¿no? Por supuesto, chicos que habían estado en las excavaciones, que los conocíamos. Hacemos una encuesta y resulta que nadie había ido a ninguna excavación. Nadie. Nada, respuesta 0. Pero ¿sabés lo que es tener 0 en una encuesta? 0. ¿Qué pasa? Bueno, empezó a hablar con la maestra y me dice, mira, el problema es el siguiente. Miguel Pastrana
el cacique está de capa caída y tiene toda una contra. Y estos contras, que son gran parte de los padres de estos chicos, les pidieron que no dijeran nada a favor de lo que pueda haber hecho el Miguel Pastrana. Quiere decir que a nosotros, por haber sido invitados por Miguel Pastrana, nos borraron del mapa directamente. Eso es la comunidad. Segunda experiencia. Pasa eso, tengo unas becarias que tenían que trabajar en la Mancha del Valle, me reúno con la gente de la comunidad en ese momento, que había una especie de consejo, no había un solo cacique, sino un consejo de 3. Les pongo el caso al consejo de 3, les conté todo lo que había pasado. Me dice, bueno, pero nosotros no queremos que los materiales se vayan a trabajar a Tucumán, queremos ver lo que hacen con los materiales acá. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, alquílense una casa en La Mancha. Alquilo una casa en La Mancha, nos ponen un vedor. Bueno, empezamos a trabajar con el vedor, había que pagar los viáticos al vedor y todo esto. Está un día y me llama a un costado y me dice, pero esto es lo que sacan ustedes. Bueno, todos tiestos, pedazos de lasca, cosas sueltas, lo demás, no había encontrado nada importante en ese momento, importante en el sentido ni ninguna toma ni nada por el estilo. Le digo, mira, el 80% del trabajo arqueólogo es esto, lo que sacamos nosotros interpretamos con esto. Ahora, yo te puedo explicar qué importancia tienen estos pedazos de cerámica para reconstituir la vasija, para ver las técnicas y todo lo demás. ¿Ves? Nunca más apareció. ¿Usted se cree que fue alguien a ver el trabajo 3 meses en la casa esa que alquilé? Nadie. Entonces, bueno, yo no sé, digamos, con el siguiente cacique hablé, con Chaile, no era de Mancha, sino de Quilmes, le conté todo esto y me dice, bueno, el problema es que los tiempos nuestros no son los tiempos de ustedes. Le digo, yo entiendo eso, que los tiempos nuestros no son los de ustedes, que nosotros tenemos 3 años para hacer un proyecto y en esos 3 años tengo que tener conclusiones, ustedes pueden tardar 3 años en decir si quieren hacerlo o no. Bueno, digo, pero la verdad es que no sé cómo operar en estas cosas. Me pidió todo un proyecto para ver cómo activar las ruinas de Quilmes, si la llegaban a tener, ya la tienen, pero todavía no hicieron nada de eso. En fin, yo quedé escamado de esta segunda experiencia con las comunidades y muy contento con lo que pasaba en Antofagasta de la Sierra. Y muy contento con lo que pasó en Corazulí. En Corazulí hicimos reuniones primero explicando qué es lo que íbamos a hacer, qué es lo que queríamos. Le explicamos la importancia de la historia indígena real, de la historia profunda. Mucha gente se paró y dijo, bueno, pero a mí me basta con lo que mi abuelo me cuenta. Yo le dije, sí, digamos, yo no niego, pero para nada lo que su abuelo le puede contar. Pero estamos hablando de 9.000, 10.000, 12.000 años atrás de su abuelo, le digo. Esto es muy importante para ustedes si tienen que hacer reclamos de tierras o lo que fuera, mostrar cuál es la historia profunda de toda esta área. Bueno, entonces la comunidad nos hizo firmar una carta de acuerdo en que nosotros no íbamos a entrar donde la gente no quería que entráramos, íbamos a entrar solo donde la gente quería que entráramos. Eso fue mucho antes de la inauguración del centro de interpretación, que fue el año pasado, en marzo del año pasado. Y en marzo del año pasado un discurso de la comunidad indígena agradeciéndonos y todo lo demás. Y se empezó a abrir todo, digamos. Hay una chica, Carolina Rivet, que es becaria mía, que trabaja. Todos los no de antes terminaron invitándola a la corpachada y a la cosa, y mostrándole los sitios y lo demás. La gente quiere llevar piezas ahí para exponerlas, dijimos que todo iba a ser expuesto con el nombre del que lo van. Bueno, esa es la historia de las comunidades, digamos, para mí, digamos. Yo creo que tenemos muchísimo para darle a las comunidades, en serio, y además, aparte, bueno, que tengo unos jujeños que son del campo y que están haciendo la carrera conmigo y que están de acuerdo en esto, digamos. Podemos trabajar con arqueólogos de las mismas comunidades para meternos en serio en entender qué, porque ese es el otro asunto. No es hacer un relatito, el arcaico de la cosa es esto, el otro no, es un relato localidad por localidad, es entender las diferencias localidad por localidad. Yo trabajo mucho con el problema estilístico y me doy cuenta de la diferencia y la riqueza que hay en el norte de localidad a localidad. Y yo le quiero decir a la gente, si acá hacemos un centro de interpretación,
el contenido de este centro de interpretación no puede ser igual que el centro de interpretación de Susques o de 80 kilómetros más allá. Acá tiene que estar y ustedes tienen que ayudarnos a entender qué es lo propio de ustedes, digamos. ¿Qué es lo propio de ustedes? ¿Qué es Coranzulí? ¿Qué es Coranzulí que en los relatos de los primeros viajeros de la cosa eran todos contrabandistas, ¿cómo se llama? Contrabandistas de ganado, robadores, ladrones de ganado, etcétera? ¿Qué son ustedes realmente? ¿Cómo se definen frente a todas estas cosas? Hay que darle una perfil en la historia de su propia comunidad. Y esto va más allá de los abuelos. Los abuelos, pero recontra bienvenidos, digamos. Porque es información y porque es una riqueza de información fantástica. Pero no se queden allí, ¿no? Piensen en el fondo de las cosas. Piensen en lo que el rédito que le pueden sacar a esto a nivel turismo. Está entrando turismo extranjero, está entrando... Bueno, hay que mostrar lo que cada localidad fue realmente, ¿no? La historia, la trayectoria de cada localidad. Eso es mi mensaje con las comunidades y mi planteo frente a las comunidades. Y con los muertos eso también. Los muertos fueron algo muy potente en el tiempo de los antepasados. Los antepasados jugaban un papel fantástico. Estos monolitos de Tafí, que en realidad eran huancas, era el lugar donde descansaba el alma del muerto cuando moría, digamos. Y era el lugar donde ellos hacían las ofrendas y pedían la renovación de los campos, de la fertilidad y todo lo demás. Eso está vivo, digamos. Eso está vivo. Vos te das cuenta que está vivo entre la gente de campo. Entonces, el muerto tiene un papel en la vida actual que es sumamente importante. Yo no puedo cortar eso por un discurso arqueológico inventado o sostenido, bien sostenido en el suroeste de los Estados Unidos, ¿viste? Porque no es lo mismo que acá. Entonces, yo soy partidario de eso, frente a la reglamentación de los arqueólogos. Entonces, mi ética es decir, bueno, seguir lo que la comunidad quiere, realmente. Estamos trabajando por la comunidad, de alguna forma estamos tratando de entender la trayectoria histórica de una comunidad y tenemos que respetar lo que esta comunidad quiere hacer con eso. Y si no nos quiere, nos vamos, digamos, no hay otra vuelta. Digamos, esa es la realidad. Pero la respuesta es que cada vez quieren más que estemos y que ayudemos, digamos, ¿no? Y te pego el salto. Y lo mismo pienso con los antropólogos sociales. Yo me fui a la facultad en el momento que éramos todos unos colonialistas hijos de puta, para decirlo de otra forma, y que íbamos a explotar las comunidades y lo demás. No ese es el papel, ¿no? Nosotros somos parte de una misma sociedad con ellos. Es importante para ellos que nosotros conozcamos cuáles son sus problemas para poder traducirlos en esta sociedad y conseguir que ellos tengan sus mejoras, entender el discurso de ellos. Y en eso se puede ayudar muchísimo, muchísimo. No podemos ser neutrales a eso tampoco, digamos. Hay que hacer entender también esta posibilidad que tenemos nosotros como formación, o que lo puedan tener ellos como formación, o cualquiera que entre a la universidad, en poder ayudarles a que nosotros seamos como un puente, digamos, entre lo que la sociedad puede dar con todos los mecanismos que conocemos de subsidio, de todo el mambo de plata de la sociedad occidental, con lo que ellos están necesitando, digamos. Compatibilizar esto. Pero tiene que ser un diálogo de fondo, y un diálogo conociendo qué es el problema del tiempo y la vida de ellos, ¿no? Otro caso en Antofagasta de la Sierra. Hay un embajador francés en Buenos Aires que va a Antofagasta de la Sierra y se enamora del desierto, de las lagunas, de los pájaros, de los flamencos, lo demás. Le plantea a parques nacionales hacer unas reservas en las lagunas de Antofagasta de la Sierra para poder hacer un gran hotel donde vengan los franceses o los europeos a hacer avistaje de aves y lo demás. A precios, por supuesto, euros. Parques Nacionales toma la posta, manda a armar unas reuniones con los pastores de allá, y el argumento es que las llamas y las vicuñas, pero básicamente las llamas en esas lagunas que están cerca de Antofagasta, interfieren con la vida de los flamencos y lo demás. Entonces había que hacer un cerco y dejarle el espacio de las lagunas a las cosas. Los pastores se vuelven locos. Los campos de al lado de las lagunas son los campos de invernada de ellos, digamos. Ellos bajan la hacienda, es más todavía. La hacienda baja sola, las llamas, los piños de llamas bajan de las
de las vegas de altura hasta las lagunas de abajo cuando empieza el invierno. Y se quedan todo el tiempo allá. Y después, cuando empieza la primavera, se van solas y vuelven a sus campos de allá. Si les cercan los campos, se quedan sin campos de cosas. Bueno, dio la casualidad que estábamos en Antofagasta en una de las reuniones, la segunda reunión que se hacía. Empezó con una pastora que les planteó directamente, una tipa que es una divinura, digamos, por la entereza de mujer que tiene, y le dice, mire, nosotros somos pastores y vivimos de esto. Ustedes ponen la hora que quieren para una reunión. Nosotros tenemos que dejar los campos para venir a esta reunión. ¿Ustedes entienden eso? Bueno, quedó un silencio profundo. Y siguieron con el asunto de los guanacos, de las llamas y los flamencos. Y yo me paro y le digo, pero decime, quiero saber, ¿qué información concreta tenés vos como biólogo de que los camélidos interfieren en la vida de los flamencos? ¿Dónde está la información? Tenemos 9.000 años de ocupación en Antofagasta de la Sierra y los flamencos estuvieron siempre ahí porque tenemos pluma en todos los registros arqueológicos y los camélidos estuvieron siempre ahí porque tenemos vellón en todos los registros arqueológicos. ¿Qué es lo que te estás diciendo? Pum. Días después quemaron la bandera francesa los antofagasteños en pleno pueblo y se acabó la historia del francés. Yo, por suerte, tenía alguna relación con Daniel Lavallee, que había trabajado, es un investigador del CNRS que había trabajado en La Puna. Hablé con Daniel, le explicamos el problema, el Instituto de Antropología le habló también a Daniel. Daniel era íntimo, había en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores de Francia y el embajador lo sacaron al mes, una cosa así. Pero esas cosas, ¿viste? Esas cosas de los planes armados en Buenos Aires en el que todos los porteños se los tiran a los puneños así, sin conocer nada. No podés no conocer la vida de los puneños, no podés plantear esas cosas sin conocer menudo cuál es la vida de ellos, digamos, ¿no? Esto de entender la realidad de ellos, de entenderla, cómo se manejan, cómo... No te la van a explicar, no es que no saben explicarla, no la pueden explicar en términos de lo que nosotros necesitamos, una cosa descriptiva para armar un proyecto y generar soluciones concretas. Nosotros en general, hacia el final de las entrevistas siempre les preguntamos a los antropólogos, a los arqueólogos, estimando que son felices, ¿qué los hace feliz de ser arqueólogo en tu caso? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? De golpe sentir que le estás poniendo voces a un tiempo de silencio enorme, de gente que no tuvo un sistema de escritura para dejar plasmado lo que pensaba el mundo, pero que seguramente peleó para que tenga un mundo mejor para los hijos de todo lo demás, aunque sea un poquitito así de voces de esa gente, digamos, de historias de esa gente, que son perfectibles, todo lo que quieras, digamos, pero entender un poco eso. Y detrás de eso el descubrimiento, la maravilla de pasar un pincel sobre la arena de lo demás y encontrar eso que nunca pensaste, que nunca coincide con lo que estás buscando y que te genera una serie de problemas, una serie de preguntas. Yo me voy a morir con el pincel en la mano, no quiero dejar el campo nunca porque para mí es una maravilla, el campo es una maravilla. El descubrimiento, por ahí decís, bueno, el descubrimiento, pero no solo el descubrimiento, es de golpe, cuando ya tenés tanta información adentro, de golpe sentís como partes del rompecabezas se van armando, con una sola cosa, ¿viste? Con un solo hallazgo, de golpe haces trac, y armaste el cubo de vuelta, ¿no? Y eso es fantástico, es una... Bueno, soy artista, así que aparte te puedo decir lo que se siente cuando uno pinta, digamos, por ejemplo, de golpe nunca estás conforme con lo que haces, pero un día subiste, viste el cuadro y decís, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está diciendo? Y empezás a encontrar qué te está diciendo el cuadro de vos mismo, y bueno, para mí eso es una maravilla, es como un mandala, como qué sé yo qué, digamos. Y de golpe eso, digamos, de ver cómo las partes se juntan y cómo esas partes explican algo de vos mismo también, ¿no? Con el pasado, con lo que quieras, pero en el cuadro más todavía con la vida concreta, con los deseos, los deseos cortados,
las imposibilidades y todo lo demás, digamos, pero con la cosa arqueológica sentir cómo ese cubo se arma, digamos. Cubo, le digo, ¿te acuerdas de ese rompecabezas que tenés que armar el cubo? Bueno, eso pienso, siempre me llamó la atención eso porque de golpe hace ¡trac! Y se armó. Y es lo mismo que pasa en la cabeza cuando estas cosas te empiezan a llenar los agujeros que tenés. Porque convengamos que un arqueólogo, lo que tenés es un montón de agujeros, lo que tenés es un rallador cuando excavas y cuando tenés, son datos que hay que empezar a unir. ¿Y qué es lo que unís? Esa cosa, la red social, la sociedad, la gente moviéndose en el espacio. Por eso no lo entendés de otra forma, digamos. Ese arte rupestre que encontrás en la cordillera y que se engancha con lo cual las manos, de golpe ese guanaco hecho con los mismos patrones exactamente igual, ¿qué está diciendo, digamos, de la gente que se movió de un lado a otro? De golpe sentís que estás detrás de las huellas de la gente, digamos, y bueno, y es gente, ¿no? No es que sea el guanaco por el guanaco y por la cosa artística del guanaco, no está, es gente que hizo eso y que la está rastreando de alguna forma. Entonces, cuando el arte y la estilística del lítico y todo lo demás empieza a encajar, empezás a darle una figura a la gente, aunque sea muy virtual, digamos, aunque sea totalmente perfectible. Pero vos te das cuenta que se empiezan a encajar los datos y eso es una maravilla. Y yo siempre le digo, cuando los taxistas suben a un taxista y protestan por lo que está haciendo, le digo, mira, si hay algo que no tiene precio es que te hayan pagado toda tu vida para hacer lo que te gusta, ¿no? Poco sueldo, sufrí, no puedes cambiar el auto, se te rompe el auto y no sabes cómo pagarlo, todo lo demás, pero nadie te quita lo bailado. Por ahí me arrepiento de no haber sido, aunque no sé las consecuencias que habría sido, pero me hubiera gustado, después de haberla conocido a ella, ser más activista. No sé si sería activista, porque tenía encima toda esa cosa de mi familia, de los políticos, y un asqueo de los políticos tan grande que no sé de poder haber sido activista, pero sí avanzar en cosas que realmente estoy haciendo en este momento o que hice a partir de la democracia y que podría intentar haberlo hecho antes, digamos. Por ahí eso sí. Hay una parte mía que tendría que haber estado más jugada con la gente en algún momento de los 20, 30, 25 años, por ahí un poco más, y que no, me dediqué a investigar y bueno, con los medios pocos que había, pero quizás eso te diría, lo siento como una falta porque sentí que te queda poco tiempo como para poder completar todas esas cosas que querías hacer con la gente, sobre todo, ¿no? Yo siento que el tiempo vuela, mirá, no te puedo explicar de la forma en que vuela.